La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento bélico internacional iniciado en Europa en julio de 1914, que no solo llegó a convertirse en una guerra total, sino que trascendió al ámbito mundial con la intervención de naciones situadas en otros continentes. Las rivalidades nacionalistas e imperialistas entre grandes potencias de ese entonces, como Inglaterra, Francia y Alemania, desencadenaron este conflicto debido al acumulamiento de armamento de cada una de ellas. Pero primero veamos sus antecedentes. Uno de ellos fue el imperialismo. El imperialismo se manifiesta principalmente a partir del último tercio del siglo XIX. Entre sus causas se encuentran las crisis económicas. El establecimiento de monopolios generó problemas en la economía capitalista. El crecimiento demográfico que se presentó entre 1815 y 1870, en la que la población europea aumentó de 190 a 300 millones de personas, y la superioridad de algunos pueblos sobre los otros. Las consecuencias de este fenómeno político y administrativo fueron las siguientes. El imperialismo dio origen a una relación desigual de intercambio entre las metrópolis y las colonias, puesto que los países industrializados imponían a los países colonizados condiciones de producción y comercialización que evidentemente estaban a su favor. Y el establecimiento de colonias cambió la geografía del mundo. El impacto de Europa se manifestó en primer lugar en las costas y más tarde por la aparición de nuevas ciudades. Otro antecedente de la Primera Guerra Mundial fue el expansionismo imperialista de Estados Unidos, del cual hablaremos a continuación. La doctrina Monroe sirvió de justificación para que Estados Unidos aumentara su participación en los asuntos de principalmente Latinoamérica, de forma que los países de Europa redujeron su influencia en ella. Además, ante la falta de recursos económicos en los países de América Latina, las potencias europeas y Estados Unidos aprovecharon la situación para consolidar un vínculo de dependencia. La Primera Guerra Mundial tuvo como causas profundas una serie de acontecimientos políticos, económicos, sociales e ideológicos generados en Europa entre 1871 y 1914, que fueron creando una situación sumamente tensa entre las potencias de ese entonces. Los gobiernos imperialistas, ante la amenaza de que les fueran arrebatadas las zonas geográficas bajo su influencia, se vieron obligados a ceder sus mercados a potencias rivales. Esto dio la creación de un sistema de alianzas diplomáticas y fomentar un tipo de industria de guerra favorecida por los avances de la ciencia y la tecnología. El imperialismo provocó que las potencias capitalistas de Europa se disputaran territorios como áreas de influencia para extender su dominio económico y comercial, por lo que, ante las inconformidades, ambiciones y rivalidades de las potencias europeas, el desarrollo técnico y científico del mundo se puso al servicio de la producción bélica. A partir de 1870, la desconfianza y rivalidad entre las naciones que, en un discurso, promovían la paz, cada día producían un mayor número de armas. Las naciones imperialistas fomentaban entre sus habitantes un orgullo nacional que justificaba la rivalidad con el resto de las potencias. En los pueblos dominados, el nacionalismo tomaba formas libertarias y, conocedores del sentimiento nacionalista de sus pueblos, los gobiernos de las potencias europeas se valieron de los medios de difusión para estimular un crecimiento de este nacionalismo en forma de propaganda. el incidente que prendió la chispa de la Primera Guerra Mundial se presentó en Sarajevo, capital de Bosnia, donde el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado por un miembro de la Organización Nacionalista de Serbia. Para la mejor comprensión de este conflicto podemos mencionar 3 momentos. Durante la primera fase, en 1914, tuvo lugar el inicio del movimiento de los ejércitos. Se desarrolló una guerra totalmente europea de movimientos rápidos, principalmente en 2 frentes de combate. El de Occidente, donde tropas alemanas luchaban contra ejército francés, británicos y belgas, y el de Oriente, donde los alemanes y austrohúngaros peleaban contra los rusos. En un segundo momento, las trincheras situadas en la línea de separación de las fuerzas combatientes fueron al principio zanjas poco profundas. El conflicto bélico llegó a otros continentes. Japón vio la posibilidad de intervenir en China y se sumó al bloque contra Alemania, mientras que también se inició la guerra y el uso de submarinos. Durante la tercera fase, los alemanes intensificaron la guerra submarina que obstaculizó el comercio de los Estados Unidos con las potencias de la Entente, motivando así que dicho país americano le declarara la guerra a Alemania en abril de 1917. En ese mismo año cayó el zar de Rusia y comenzó la Revolución Socialista, que contribuyó a que este país firmara la paz con los imperios centrales. En 1918, el ejército alemán sabía que la lucha estaba perdida tras la llegada de las tropas estadounidenses.
A principios de este mismo año, el presidente de Estados Unidos, Thomas Wilson, propuso 14 puntos para terminar la guerra, que se retomaron en la Conferencia de Paz y el Tratado de Versalles, firmado en 1919. En el plano internacional se dio una nueva división política. La consecuencia económica más relevante consistió en el cambio que experimentó en el ámbito mundial cuando Europa cedió su puesto hegemónico a Estados Unidos, pero el costo más alto de la Primera Guerra Mundial fue, sin lugar a dudas, el de la pérdida de vidas humanas. Murieron cerca de 10 millones de personas.